Quien con monstruos lucha, cuida de no convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, también éste mira dentro de ti. En esta ocasión hablaremos sobre Rebelión en la Granja de George Orwell, una sátira política, un texto de carácter alegórico, un libro anti-estaliniano, una distopía, una novela que presenta una visión pesimista de la realidad. En el texto, el cerdo más longevo y respetable de la granja convoca a todos los animales a una reunión. Allí expone la condición miserable que ellos sufren a causa de la explotación y el abuso de los hombres y profetiza un futuro en que habrá una revolución, cuando los oprimidos miren sus cadenas y hartos de los maltratos echen a sus verdugos. La especie animal nació a una miserable, laboriosa y breve existencia. Nos dan solo el alimento necesario para mantener la energía de nuestros cuerpos en el trabajo asignado. Y cuando nuestra utilidad llega a su fin, somos sacrificados con una horrible crueldad. ¿Y quién es responsable de nuestro sufrimiento? El hombre. El hombre es nuestro enemigo. Eliminen al hombre. Y de esa forma, las raíces del hambre y el abuso perecerán para siempre. Eliminen al hombre. Y el producto de nuestro trabajo será propiedad nuestra. Eliminen al hombre. Y súbitamente todos seremos iguales y libres. Este día llega poco después de la muerte del anciano cerdo. Los animales se levantan contra sus amos y consiguen derrocarlos, forman su propia sociedad, en principio democrática e igualitaria, e instituyen 7 principios para mantener la igualdad, la justicia y el orden. Todo lo que camina sobre 2 pies es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas, nade o tenga alas, es amigo. Ningún animal usará ropa, ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal, y todos los animales son iguales. La intención inicialmente es lograr la libertad y no parecerse para nada y en lo absoluto a los hombres. Por tanto, se rechaza toda costumbre, hábito y vicio que tenga que ver con ellos. Pero gradualmente, estos 7 principios van degenerándose y alterándose, sin que los animales logren percatarse de ello, a partir del conflicto que surge entre 2 de los cerdos más astutos de la granja, los cuales poco a poco van abriéndose paso hacia el poder y el control, hasta que uno de ellos, Snowball, es expulsado finalmente por el otro, Napoleón, quedándose este con el poder. A partir de entonces, el sueño de una sociedad libre fracasa estrepitosamente. El gobierno de la granja se convierte en una tiranía. Unos animales oprimen a otros mientras van adoptando costumbres y vicios de sus antiguos amos, y paradójicamente las condiciones llegan a ser iguales o peores a como fueron en un principio. Es por muchos considerada una crítica al desenlace de la Revolución Rusa y al sistema o régimen de la Unión Soviética bajo el cual ha sido instalada una dictadura o totalitarismo comunista, pero en realidad, según el propio autor, como una obra literaria, va más allá de eso, y no solo condena al régimen soviético, sino a todo tipo de despotismo o tiranía. Expone una visión particular de la condición humana, según la cual el hombre en sociedad ineluctablemente tiende a corromperse por el poder. Orwell es un autor británico conocido por sus obras distópicas 1984 y Rebelión en la Granja. Formó parte como miliciano del Partido Obrero de Unificación Marxista y pudo observar el funcionamiento de las filas comunistas desde dentro. El tiempo que pasó en la Guerra Civil Española, entre los años 1936 y 1937, producen un giro en su perspectiva del mundo, y esto tiene gran influencia en los textos que escribe posteriormente. Publica Rebelión en la Granja en el año 1945. En los primeros párrafos del texto
hay una clara alusión o intertexto al manifiesto comunista en el que se exponen las condiciones del proletariado en determinado momento histórico y la inevitable sublevación de este contra los burgueses. Una idea del manifiesto bastante presente en el texto y parecida incluso en el estilo de la redacción es la de que los trabajadores no ven el fruto de su trabajo y que el obrero es prácticamente un esclavo al que se explota dándole simplemente lo necesario para sobrevivir y obligándolo a entregar hasta el último átomo de sus fuerzas. El cerdo mayor dice: el hombre es el único que consume sin producir. Poco tiempo después, Mayor muere y los animales a iniciativa de los cerdos fundan una doctrina en base a las ideas de Mayor, a la que denominan el animalismo. Los cerdos que más protagonismo adquieren son Napoleón y Snowball, que podemos identificar como Stalin y Trotsky. Las ideas de ambos son muy distintas y por lo general contrarias, lo cual conduce a un conflicto y tensión permanentes que desembocan en el exilio de Snowball, que es perseguido por los perros de Napoleón, quien así logra hacerse con el poder. Históricamente, Stalin exilia a Trotsky y posteriormente lo persigue con agentes secretos e infiltrados, hasta que un 21 de agosto de 1940 en México logra su exterminio. A partir de entonces, volviendo a la novela, en La Granja, los principios de la doctrina van siendo modificados frecuentemente. Entonces comienza a alterarse la historia, los principios, la memoria. Hay una manipulación de la verdad histórica. Lo que un día es despreciable, infame, perverso y denota maldad o vileza, otro día resulta no ser tan malo ni tan perverso o desagradable. El que un día es un héroe, así como lo es Snowball en determinado momento para los animales en una feroz batalla contra los humanos, mañana puede ser un traidor, una sombra, un espectro responsable de todas las desgracias y los males. Esta manipulación de la verdad histórica y el sometimiento a ella sin gran resistencia permite observar una visión del hombre similar a la de Helvetius, que lo concibe como una especie de material infinitamente moldeable, flexible y maleable, como un trozo de arcilla o un trozo de barro en las manos de un alfarero. Vemos una plasticidad de las conciencias, una falta de memoria. Una cita ilustra esta idea desde las primeras páginas del texto. Los animales escuchaban primeramente a Napoleón, luego a Snowball, y no podían decidir quién tenía razón. A decir verdad, siempre estaban de acuerdo con el que les estaba hablando en aquel momento. Os estoy hablando de esperanza, de un futuro más feliz. Eso es mentira. Oh, os prometo una semana de 4 días. ¡Tonterías! Bueno, de 3 días. ¡Bobadas! ¡De un día! En esto Squire juega un papel muy importante. Es el segundo cerdo al mando de la granja, que está al servicio de Napoleón. Es un orador convincente que se encarga de esparcir la propaganda política, falsea cifras, seduce y convence a todos los animales. Pese a las condiciones precarias y cada vez más decadentes de ellos, les hace creer que su condición ha mejorado en un 200, 300 e incluso 500% en relación a como estaban antes. Las mínimas sospechas que puedan levantarse o las inconformidades que pudieran darse son rápidamente aplastadas por el temor. Él siempre va acompañado por un séquito de perros que lo cuidan y que gruñen cada vez que alguien trata de reclamar o murmura algo con algún compañero suyo. La memoria es algo que no dura, que no prevalece, de manera que si yo recuerdo algo y los demás recuerdan otra cosa, lo más seguro es que ellos estén en lo cierto y yo equivocado. Al menos así suceden las cosas en la granja. La realidad se produce con palabras. De esta forma, Squire, a través del lenguaje, de los malabares retóricos, del juego de manos y la amenaza que trae consigo a quien no quiera creer en sus historias, transforma la realidad en la granja. Cumple una función similar a la de un vocero presidencial, pues es el instrumento de comunicación y la voz oficial del grupo de individuos que en el momento ejercen el poder político. Seguramente, camaradas, que ustedes no desean el retorno de Jones, ¿verdad? Y con esta frase, la amenaza del retorno de los humanos, se justifican todas las desgracias y los desagravios de la granja. Se utiliza el odio hacia el otro, el miedo, como forma de manipulación. No hay nada, ni un argumento, ni una palabra que pueda contra esto. A los animales únicamente se les presentan dos polos, o apoyan a los humanos o apoyan a su propio bando. No tienen otra opción.
Por tanto, los animales vienen a representar el lado del bien y los humanos el lado del mal. Aunque intuitivamente reconozcan cualquier desatino o desacierto en su sociedad o condiciones de vida, no lo pueden expresar porque su conciencia está moldeada para reconocer únicamente dos categorías, el bien y el mal, y ellos siempre creerán estar del lado del bien. Todo lo negativo tiene que proceder de una forma u otra del enemigo y todo lo propio ante este antagonismo no puede ser más que positivo. Sin importar las condiciones, lo propio siempre está mejor que lo contrario. El gobierno animal siempre es preferible al gobierno humano. Los perros, que vienen a representar, si se quiere, el ejército, la fuerza bruta, la KGB o la policía secreta de Stalin, como sea, se trata de una herramienta, un medio por el cual se controla todo posible reclamo o sublevación y se apaga hasta la mínima chispa de rebelión antes de que se esparza por medio del temor y la violencia. Los perros son el aparato coercitivo. Cuando el perro gruñe, los murmullos callan. Entre los caballos, Boxer vendría a representar la clase obrera y trabajadora, el que repite lemas y eslogans y obedece sin razonar, el que hace el esfuerzo y cree firmemente en la revolución. Boxer encarna esta figura que en términos marxistas fuera el proletariado, la clase obrera, que es la fuerza, el músculo, el elemento más leal y verdadero a la causa y el ideal, que no duda de las buenas intenciones de los líderes y que junto a las ovejas, al grito de 4 patas sí, 2 pies no, es el ejemplo perfecto del idiota útil. Los lemas que siempre repite cuando alcanza una victoria o cuando le faltan fuerzas para caminar, e incluso en la agonía, es decir, su respuesta para cada problema o contratiempo es: Napoleón siempre tiene razón. Su muerte expone la hipocresía y el abandono, el proletariado abandonado por los líderes, el obrero que, a pesar de toda la entrega y la fe en el cambio y la revolución, recibe como recompensa la traición. Su cuerpo había servido con todas sus fuerzas al levantamiento y consolidación de la granja animal, tanto en batallas como en la construcción, y cuando deja de ser útil por haberse deteriorado por el exceso de trabajo, todavía tiene algo que ofrecer, algo que se le puede extraer, algo que se le puede sacar: su cuerpo. Su cuerpo puede ser reciclado, válgame el eufemismo, y utilizado aún a través de su sacrificio para generar más ganancias. Efectivamente, esto es lo que sucede. Esa escena desgarradora donde una ambulancia se lleva a Boxer al veterinario para tratar sus males, pero un amigo que lo quiere mucho, Benjamín, logra notar que esa no es una ambulancia, sino el carro del descuartizador, fabricante de cola o comerciante de cueros. El carro no para. Avanza a toda prisa y Benjamín corre tras el auto. Sal de ahí, sal de ahí. Esa fue la primera vez que el burro expresó algo de emoción. No paraba de chillar ante la impotencia de no poder hacer nada. Se escuchan patadas desesperadas del que una vez fue el caballo más fuerte de la granja, hasta que van disminuyendo a medida que se aleja, y el auto ya no está. Benjamín se puede ver a través de este personaje la visión o postura de Orwell respecto a la condición humana, a la decadencia de los sistemas. Es el que ya ha vivido mucho y conoce cómo funcionan las cosas, el que tiene conciencia del porvenir inevitable y que sin embargo es indiferente porque sabe que nada puede hacer y que de una u otra forma se ha de llegar al mismo desenlace. Ya finalizando el texto, los cerdos ya visten las prendas de sus antiguos amos, caminan en 2 patas y adoptan costumbres y vicios humanos. Las ovejas estrenan una nueva frase: 4 patas sí, 2 patas mejor. El texto finaliza con una escena espantosa. Humanos y cerdos juegan cartas en una mesa y los animales que los ven por la ventana ya no pueden distinguir quiénes son unos y quiénes son otros. En un muro de la granja, antes decía: todos los animales son iguales, y ahora dice: todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Acaso podríamos inferir que la igualdad no existe en términos prácticos para una sociedad? Esta frase es el punto culminante del texto, permite ver la degradación de un ideal, la deformación de un sistema y el fracaso de un sueño. Marca el abismo infranqueable que hay entre los obreros y sus líderes y la diferencia insalvable entre los que imponen las leyes
y los que las acatan. La revolución ha terminado. Todos los animales son libres ahora. Definitivamente, cuando Orwell escribía cómo los cerdos se las arreglaban entre trampas astutas y palabras elocuentes para hacerse con el poder, Orwell no estaba hablando de cerdos.